continuando con el tema de farmacología aplicada al tracto digestivo, vamos a hablar de la inhibición de la secreción ácida, recordando la importancia que tiene esta inhibición cuando tenemos algún tipo de evento que nos está alterando la mucosa gástrica y del cual necesitamos aumentar el pH para favorecer la recuperación. Recordemos que una de las células más especializadas que hay en el organismo es la célula parietal, que se encuentra en el estómago. Recordemos que la célula parietal es la que produce los hidrogeniones que nos van a disminuir el pH intragástrico hasta valores tan pequeños como 2. Recordemos que para la secreción gástrica vamos a tener 3 estímulos muy importantes que van a hacer que esta célula produzca estos hidrogeniones. Los más importantes son los receptores histaminérgicos H2, a diferencia de los que mencionamos durante el vómito, que son mediados por receptores principalmente H1. Tenemos receptores de gastrina y tenemos receptores de acetilcolina M3. Las células que están principalmente involucradas en esta producción de ácido son entonces, como lo habíamos mencionado, la célula parietal. Pero uno de los estímulos más importantes que acabamos de mencionar es el estímulo a través de histamina. El estímulo a través de histamina se da a través de la producción de histamina por las células enterocromafines que están ubicadas principalmente en el fundus y en la zona cardial. Estas son estimuladas a través de la gastrina y de receptores para acetilcolina, produciendo una liberación de histamina, que, como ya acabamos de mencionar, estimula la célula parietal a través del AMP cíclico y la estimula a que se produzcan hidrogeniones y que van al lumen intragástrico para producir los pH mencionados. Igualmente, la gastrina actúa directamente sobre esta misma célula a través del calcio para lograr el mismo efecto a través de la bomba de hidrogeniones. Igualmente, vamos a tener una estimulación directa de esta misma célula a través de la acetilcolina. Esta está mediada a través del calcio o a través del AMP cíclico y vamos a lograr exactamente el mismo estímulo. También tenemos estímulos que inhiben la secreción gástrica. Vamos a ver algunos. El más importante de todos son las prostaglandinas. Las prostaglandinas producen un estímulo negativo inhibiendo el AMP cíclico, por ejemplo, y vamos a tener una inhibición de la bomba ATPase. Igualmente, estas prostaglandinas van a actuar estimulando sobre las células epiteliales superficiales la producción de moco y bicarbonato. Es decir, que las prostaglandinas nos van a tener un efecto de protección intragástrico, ¿sí?, al inhibir la bomba de protones, disminuir la salida de hidrogeniones y por lo tanto aumentar el pH gástrico. Igualmente, sobre las células epiteliales vamos a tener moco y bicarbonato que hacen parte esencial de los mecanismos de protección intragástrica. Pasamos entonces a la inhibición de la secreción ácida como tal. Recuerden entonces que la célula parietal es una célula altamente especializada. Se cree que existen cerca de 1 billón de células parietales en todo un estómago. Tienen la bomba de protones que es capaz de llegar a producir una concentración de hidrogeniones 3 millones de veces superior a la que se encuentra en la sangre, lo que nos lleva a producir pHs intragástricos incluso de 1. Como ya vimos, los estímulos más importantes entonces nuevamente son la histamina, la acetilcolina y la gastrina, de acuerdo a lo que vemos en el diagrama. Y las inhibiciones más importantes van a ser las prostaglandinas que ya mencionamos, pero igualmente la somatostatina. Estos ambos nos van a inhibir la producción de hidrogeniones a través de la bomba de protones o bomba ATPase. Como les había mencionado, las células enterocromafines, que son estimuladas a través de los estímulos anticolinérgicos, se encuentran principalmente en el fondo o fundus y en la región cardial. Mientras tanto, las bombas de protones de las células parietales y estas células parietales como tal se encuentran principalmente en el cuerpo del estómago, mientras que las células que producen gastrina se encuentran principalmente en el antro, al igual que las células D que producen somatostatina. El estímulo más importante para la producción de ácido gástrico durante el ayuno es a través del mecanismo que ya vimos de la histamina. Esto es muy importante recordarlo cuando veamos el mecanismo de acción que utilizan algunos de los medicamentos como los anti-H2, que podrían ser de mucha utilidad, por ejemplo, en largos periodos de ayuno a través de este estímulo que estamos viendo. El estímulo mediado por acetilcolina se produce principalmente a través del nervio vago. Y el estímulo para la liberación de gastrina más importante
se produce a través del alimento. Durante la distensión gástrica producida por el alimento vamos a tener entonces el estímulo mediado por gastrina y cualquiera de estos tres estímulos, como ya vimos, entonces va a lograr aumentar la producción de hidrogeniones. Precisamente entonces sobre las células enterocromafines y la producción de histamina y el bloqueo que se podría producir es que se median los fármacos bloqueadores anti-H2, muy conocidos como la ranitidina, por ejemplo. En épocas anteriores, pacientes que tenían gastritis no controladas se utilizaban hacer vagotomías, ya fuera completas o selectivas, para disminuir el estímulo y disminuir igualmente la producción de ácido gástrico. También en épocas anteriores, cuando teníamos estímulos o gastritis muy severas, incontrolables, con los fármacos que existían para la época, se realizaba quirúrgicamente antrectomías, es decir, se retiraba todo el antro gástrico. Recordemos que en esta zona del antro se encuentran las células de gastrina. Al retirar el antro, se supone que el estímulo a través de gastrina disminuía. Sin embargo, persistía el estímulo a través de histamina y a través del vago. Cuando surgieron los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, del cual hablaremos más en detalle más adelante, prácticamente tuvieron que desaparecer estos procedimientos quirúrgicos o se prefirió desaparecerlos, ya que con los inhibidores de la bomba de protones, que son medicamentos muy potentes y que sin importar el estímulo a través del cual se estimula la célula parietal, se va a bloquear la bomba de protones y no vamos a tener producción de ácido. Ese fue un gran salto en el manejo de la producción de ácido gástrico en el estómago. Recordemos también y volvamos a mencionar los efectos protectores de las prostaglandinas en la protección gástrica, en las prostaglandinas obviamente endógenas. Recordemos entonces que van a disminuir la secreción ácido gástrica a través del mecanismo que les mencioné. Igualmente van a estabilizar las células mastocíticas de la mucosa, van a estimular la secreción de moco y bicarbonato y van a incrementar el flujo sanguíneo de la mucosa. Igualmente van a acelerar la proliferación celular. Habiendo conocido estos mecanismos, vamos a entrar entonces a mencionar algunos de los fármacos que nos van a actuar sobre cualquiera de estas vías que mencionamos. Tenemos tal vez los más importantes y los de uso más común, que son los antagonistas de los receptores H2. Estos se unen de forma competitiva y reversible a los receptores H2 y van a bloquear el estímulo que ocasiona la histamina sobre la célula parietal. Dicho de paso, este receptor de histamina o esta histamina es el principal estímulo de los tres que vimos. Es el que más va a estimular la célula parietal. Disminuye además la sensibilidad a acetilcolina y gastrina de parte de la célula parietal y va a requerir, es muy importante, me adelanto un poquito, pero va a requerir una reducción de la dosis en la enfermedad renal porque usualmente se metabolizan a través del riñón. La cimetidina es tal vez el más antiguo y que se usó por mucho tiempo, aunque ya ha entrado un poquitico en desuso. Recordemos que es un potente inhibidor de enzimas microsomales hepáticas. Este es importantísimo ya que va a disminuir el metabolismo de otros fármacos como la lidocaína, el propanolol, el metronidazol, el diazepam, la warfarina, la fenitoína y la teofilina, por lo cual es preferible no utilizarlo en combinación con ninguno de estos fármacos ni con ningún otro que inhiban la actividad microsomal hepática. La cimetidina tiene varios inconvenientes y de hecho ya es muy poco su uso en el medio. Requiere una administración muy frecuente, entre otras cosas, además de los efectos que ya mencionamos, por lo cual poco se usa en la actualidad. La ranitidina es hoy por hoy uno de los más populares, sigue siendo uno de los más populares y desde hace muchos años. Es 5 veces más potente que la cimetidina. Va a requerir únicamente la administración 2 veces al día y tiene solamente cerca de un 10% de inhibición del metabolismo hepático, lo que es poco considerable. Además va a tener un efecto procinético a través de un efecto anticolinesterasa en el intestino, lo que va a favorecer entonces la motilidad intestinal. Y es uno también de los fármacos recomendados para el megacolon felino inclusive. La famotidina también ha ganado terreno respecto a la ranitidina. Es mucho más efectiva que la ranitidina para disminuir la secreción de ácido y ya está totalmente comprobado a través de los estudios. No altera en ningún grado el metabolismo hepático, pero eso sí, no tiene ningún efecto sobre la motilidad, por lo que no lo podíamos recomendar cuando busquemos un efecto procinético. La nicetidina
La nisatidina tiene el mismo efecto procinético de la ranitidina, por lo cual también lo podríamos utilizar. No tiene interacciones con otros fármacos y su eliminación es exclusiva por la orina, por lo cual sería muy apropiado para cualquier paciente que tenga una alteración hepática. Los más importantes tal vez en la actualidad son los inhibidores de la bomba de protones. Recuerden, volvamos y recordemos que vamos a bloquear el paso final en la producción de ácido gástrico a través de un bloqueo no competitivo. Es una unión covalente y es una unión irreversible, pero no permanente. A través de los días, en el transcurso de 3 o 5 días, se forman nuevas bombas de protones, por lo que usualmente su efecto de acción disminuye completamente en este tiempo. De preferencia, se administra en ayunas, debido a que la administración de este tipo en ayunas va a aumentar su biodisponibilidad. Todos los inhibidores de la bomba de protones se distribuyen a través del sistema vascular luego de la absorción intestinal, y ellos se concentran y persisten en el medio ácido de la célula parietal. Su efecto inicia más o menos 1 hora después de la administración vía oral y su máximo efecto se da durante una administración continua hasta los 4 días. La inhibición de la secreción gástrica puede lograrse hasta por un periodo de 24 horas. Es muy importante que la cápsula no sea deshecha y sacar los gránulos de esta para administrarlos directamente. Puede suceder un fenómeno de protonación, lo cual va a inactivar el omeprazol. En esta tablita les dejo a su disposición también las dosis que se utilizan en la actualidad en perros, la clasificación, la dosis y los efectos colaterales más importantes de otros. Y enseguida vamos a hablar también de los análogos de las prostaglandinas. El más importante de este grupo de los análogos de las prostaglandinas son el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. Como ya lo mencionamos, vamos a lograr todos los efectos benéficos que tiene la prostaglandina endógena en los mecanismos de protección gástrica. Vamos a inhibir la secreción de ácido, vamos a aumentar la producción de moco, vamos además, como otros efectos, a incrementar el flujo sanguíneo sobre la mucosa, que es esencial para los mecanismos de reparación intragástricos, y además vamos a favorecer y acelerar la epitelialización cuando tenemos una lesión. Los usos más importantes del misoprostol son la prevención de úlceras en pacientes que reciben AINES. No es útil y es muy importante y es debido a los mecanismos de acción diferentes que no es útil durante la administración de corticoides, más si es muy útil durante la administración de AINES. No existen muchos estudios relacionados en los gatos, por lo cual su uso en esta especie no está muy diseminado. Las contraindicaciones más importantes, pacientes que reciben nefrotóxicos porque pueden aumentar su toxicidad. Durante gestación, sabemos el efecto de las prostaglandinas en el útero nos va a ocasionar la contracción del útero, la dilatación del cervix y probablemente un aborto. Y a dosis altas podemos ocasionar, por su mismo efecto de contracción sobre el músculo liso, podemos tener vómito, diarrea y dolor abdominal severo. Es muy importante que recordemos que los perros, incluso también, aunque un poquito en menor medida, pero también los gatos, tenemos una susceptibilidad incrementada a los AINES y a los corticoides, mucho mayor que en otras especies como el ser humano. Recuerden que los AINES y los corticoides nos afectan tanto la secreción y formación de moco como la producción de bicarbonato. También nos afectan la permeabilidad de la membrana, el flujo sanguíneo de la mucosa y la capacidad para renovar el epitelio. Prácticamente estamos hablando de que los AINES y corticoides nos afectan todos y cada uno de los mecanismos de protección intragástrica. Recordemos que los esteroides, los corticoides, actúan principalmente a nivel de la fosfolipasa 2, mientras que los AINES actúan especialmente a nivel de la ciclooxigenasa. Además, recordemos que los perros, y estos son tal vez los mecanismos más importantes por los que aumenta la susceptibilidad en esta especie, los perros tienen una alta tasa de absorción intestinal, tienen una mayor duración de la vida media de los AINES, de este tipo de medicamentos, y tienen un ciclo enterohepático mucho más extenso. Ocasionalmente, muchos de los AINES se venden bajo el esquema de que tienen tabletas de recubierta entérica, lo que va a disminuir el efecto de la gastritis que producen, lo cual finalmente no es cierto, porque realmente el mecanismo por los que inducen gastritis va a ser principalmente mediado por los mecanismos que ya vimos. Entonces, es muy importante que por el hecho de que un medicamento de este tipo traiga recubierta entérica, no quiere decir que va a disminuir el impacto,
sobre la producción de gastritis en esta especie y en general en todas, pero recordemos que los perros son mucho más susceptibles. Si combinamos AINES con corticoides, cada uno de sus efectos adversos va a empeorar. Entonces ya no vamos a tener probablemente una gastritis, sino que vamos a tener ya una erosión severa de la mucosa, llegando incluso a ulceración, con posible perforación, hemorragia severa y peritonitis. Vamos a mencionar algunos medicamentos protectores de la mucosa como tal, o que se clasifican dentro del grupo de protectores de la mucosa, que podríamos utilizar en casos de gastritis donde ya tenemos erosiones y ulceraciones, o sea, en los casos más severos. El sucralfato es uno de los de uso más popular en el medio, muy común para nosotros. Consiste en una sal de aluminio y sucrosa sulfatada. ¿Qué pasa? En el ambiente ácido del estómago se disocia en aluminio y sucrosa sulfatada. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es su capacidad real de tapizar las lesiones que tengamos sobre el estómago? Resulta que la carga negativa del sulfato se une con la carga positiva de las proteínas de la superficie epitelial expuesta, creando una capa protectora con una serie, no solamente el hecho de estar sobre la lesión hace que tenga un efecto benéfico, sino que además se le atribuyen otra serie de características. Vemos que en principio va a formar una barrera simplemente física contra ese ácido y contra todos los efectos de la pepsina que normalmente se producen en el estómago, pero además va a impedir que los hidrogenones se difundan de regreso hacia la mucosa. Va además a impedir la actividad de dicha pepsina. Se va a unir también a los ácidos biliares y va a impedir su efecto en la mucosa gástrica. Va a estimular el moco y bicarbonato y además va a aumentar la viscosidad del moco gástrico, mejorando su capacidad de protección. El sucralfato además se le atribuye la capacidad de estimular la liberación de prostaglandinas con su respectivo efecto benéfico sobre la mucosa y no se absorbe por el tracto gastrointestinal. Las dosis habituales en los gatos varían de 125 a 250 miligramos cada 8 a 12 horas y en los perros varía de 0.25 a 1 gramo cada 6 a 12 horas. Mejor dicho, debe usarse 1 o 2 horas antes de utilizar los antiácidos o inhibidores de la secreción gástrica para permitir o facilitar que no tenga ninguna alteración con la absorción de estos medicamentos. Algunos de los efectos adversos mencionados, que son bastante raros y en la clínica rara vez se ven, son impactación esofágica, el retardo en el vaciamiento gástrico y constipación. Realmente es muy raro ver este tipo de efectos con la administración de las dosis convencionales de sucralfato. No debemos usar, y es muy importante, porque generalmente es muy común que el uso del sucralfato sea muy indiscriminado, no debe usarse en pacientes con falla renal, ya que podría llegar a producirse una nefropatía por el aluminio. También puede unirse a las quinolonas, por ejemplo, entonces no es conveniente utilizarlo durante la administración de estas, ni tampoco de tetraciclinas. Otro protector de mucosa muy popular y muy importante es el bismuto. Viene en dos presentaciones, en forma de subsalicilato o subcitrato. Se considera un protector de la mucosa gástrica y un emoliente. Lo que hace es que se une a las glucoproteínas de la mucosa y a la base de las úlceras. En este sentido diríamos que puede tener un efecto parecido al del sucralfato, actuando de todos modos de manera muy diferente. Disminuye la actividad péptica igualmente, aumenta la producción de moco y tiene algún efecto antibacterial. De hecho, durante muchos años ha sido uno de los medicamentos que se ha usado como parte del tratamiento del Helicobacter en seres humanos, incluso en muchos estudios que se realizaron en perros. Lo que pasa es que en la medida que han encontrado sustancias antibacteriales más potentes para el tratamiento del Helicobacter, ha entrado en desuso para utilizarlo como antibacteriano en este sentido. Las dosis del subcitrato varían de 1 a 3 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas, mientras que las de subsalicilato varían en gatos de 0.5 mililitros por kilo cada 12 horas por 3 a 5 días y en el perro 1 mililitro por kilo cada 8 horas por 3 a 5 días. Ahora pasamos al tema de los antiácidos. El uso de los antiácidos es bastante popular, bastante común, muchas veces por sugerencia de nosotros mismos, los médicos veterinarios, otras veces por uso sin recomendación de los propietarios. Lo que hacen los antiácidos realmente es neutralizar el pH intragástrico. Siempre se ha creído que este es realmente el único efecto benéfico que tienen, neutralizar el pH gástrico y aumentar el pH en el estómago como tal. Realmente se les ha encontrado en los últimos años otra serie de efectos benéficos. Por ejemplo,
activan la COX-1 y COX-2 en la mucosa, con sus respectivos efectos benéficos en la producción de prostaglandinas. Estimulan la secreción de bicarbonato, inactiva la pepsina y la lisolecitina y las sales biliares, los cuales tienen un efecto adverso cuando los mecanismos de protección intragástricos se encuentran alterados. Activa también factores de crecimiento y contribuyen con la vasodilatación necesaria para activar también los mecanismos de reparación intragástrica. Los antiácidos más comunes que tenemos son el carbonato de calcio. No es de uso en la actualidad tan frecuente, su capacidad de neutralización es moderada y entre los efectos adversos se encuentra la hipercalcemia y la nefrolitiasis. También tenemos otros compuestos derivados, por ejemplo, del aluminio, el hidróxido de aluminio, que tiene una capacidad de neutralización alta y entre los efectos adversos se encuentra la constipación y la hipofosfatemia. También tenemos el hidróxido de magnesio, que tiene una capacidad también igualmente alta y que entre los efectos puede producir diarrea. Aquí es importante tener en cuenta que es común que en muchos productos se haga la combinación de estos últimos dos compuestos, tanto de aluminio como de magnesio, porque vamos a contrarrestar el efecto de constipación que produce el aluminio con el efecto laxante que produce el magnesio. Y lo que vamos a lograr es que un equilibrio para no producir ninguno de los dos efectos, que no predomine ninguno de los dos efectos. Los antiácidos tienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, su acción es muy transitoria. Quiere decir que su administración debe ser muy frecuente para mantener un pH intragástrico elevado. También podemos tener un efecto de rebote. El efecto de rebote consiste en que si mantenemos pHs intragástricos muy elevados, vamos a tener un estímulo permanente por todos los mecanismos y vías que vimos para que haya una sobreproducción de ácido tratando de llevar el pH a un pH inferior. Debe administrarse preferiblemente entre comidas, no como las comidas, porque las comidas de por sí van a tener un efecto ya buffer, ¿sí? O sea que la comida de por sí va a tender a aumentar el pH intragástrico. Se necesitan dosis elevadas que varían de 4 a 10 mililitros, incluso hasta 20 mililitros en razas muy grandes, lo que puede ser un inconveniente a la hora de la administración. Tampoco se deben administrar con quinolonas o con tetraciclinas porque pueden alterar su efecto. ¿Qué vamos a hacer en los casos de gastritis severas en los cuales ya tenemos ulceración y gastritis erosiva? Tenemos que tener varios objetivos a la hora de enfocar un tipo de tratamiento en este caso. Debemos minimizar el reflujo duodenogástrico. Debemos controlar la hemorragia. Debemos limitar el proceso inflamatorio, tratar la causa primaria y acelerar la cicatrización. En este sentido, obviamente lo primero que necesitamos es reemplazar los fluidos y electrolitos del paciente, disminuir el estímulo secretor, todo lo que hemos mencionado y todos los estímulos deben ser inhibidos. Vamos a disminuir el vómito y el dolor abdominal y debemos tratar de aliviar el espasmo de la musculatura lisa. ¿Cómo vamos a lograr todos estos efectos? Vamos en principio a realizar un ayuno moderado. No debemos hacer ayunos mayores a 48 horas de preferencia. Incluso los pacientes que tengan tolerancia a la vía oral sin vomitar, podemos disminuir al máximo este tiempo de ayuno e incluso obviarlo, siempre y cuando el paciente no presente vómito. Vamos a tratar de inhibir la fase cefálica. Recordemos que durante el estímulo de la secreción gástrica mediada a través de acetilcolina, a través del vago, vamos a tener una fase cefálica que estimula cerca de un 10 a un 15% la secreción gástrica. Vamos a tener una fase gástrica como tal, estimulada por la llegada del alimento, ¿sí? Donde vamos a tener el máximo de producción de la secreción ácida. Podemos estar hablando de un 60-70%. Y la última fase, que es la intestinal, donde ya podemos llegar a tener un 10 también a un 15% de estímulo para la secreción ácida. ¿Cómo inhibimos esa fase cefálica? Hay métodos muy sencillos que nos pueden obviar esta fase cefálica, como es el tratar de no pasar alimentos cerca del perro. Muchas veces tenemos pacientes hospitalizados muy cercanos, pacientes que están en ayuno con otros pacientes en el que no está indicado el ayuno, y administramos la comida a todos los pacientes al mismo tiempo en el mismo lugar. Esto estimula bastante la fase cefálica, porque estamos pasando alimento al lado del paciente que está en un ayuno completo. Vamos a utilizar medicamentos, los medicamentos que ya mencionamos. Tenemos la alternativa de utilizar los bloqueadores de la bomba de protones, los anti-H2,
los inhibidores de la bomba de protones, y los vamos a combinar, obviamente depende de los signos clínicos que tenga el paciente, con antieméticos, y también los podemos combinar con los protectores de mucosa dependiendo de la severidad que tenga el cuadro. Obviamente si estamos hablando de ulceración gástrica ya estamos hablando de casos mucho más severos. Definitivamente por los mecanismos de acción que ya explicamos, siempre va a ser mucho más potente y de preferencia utilizar los inhibidores de la bomba de protones en estos casos ya tan severos en los que estamos hablando de erosión y ulceración gástrica. En los casos más severos no vamos a utilizar las dosis convencionales a las que utilizamos, por ejemplo, el omeprazol, sino que vamos a aumentar las dosis. Por ejemplo, en un caso muy severo, con un sangrado muy significativo, con hematemesis, melena, vamos a utilizar omeprazol por vía intravenosa a dosis de hasta 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Recordemos que las dosis recomendadas para un caso normal son de 1 miligramo por kilo, desde 0.7 hasta 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Estamos hablando de subir esa dosis a cada 6 horas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir al máximo la producción de la secreción ácida con el fin que, aparte de activar los mecanismos de protección gástrica, recuerden que los coágulos son muy inestables en presencia de ácido. Entonces tenemos que promover que esos coágulos se mantengan estables durante la lesión y disminuya el sangrado. Podemos utilizar algunos de los antieméticos que ya mencionamos, por ejemplo la metoclopramida en infusión, aunque en casos donde tengamos un vómito incontrolable va a ser de mayor preferencia el uso del ondansetron o el maropitán a través de los mecanismos de acción que ya mencionamos. Si el sucralfato es bien tolerado, lo podemos administrar por vía oral. Recordemos el efecto benéfico que buscamos, en principio de prácticamente tapizar las lesiones, las zonas ulceradas o erosionadas. Si es bien tolerado, porque en ocasiones puede inducir por sí mismo el vómito, el solo hecho de administrarlo vía oral, pero si es bien tolerado, vamos a utilizar entonces las dosis mencionadas, y en los casos en los que las lesiones hayan producido por el uso o el abuso de AINES, recuerden que los corticoides no tienen el mismo efecto, vamos a utilizar el misoprostol a dosis de 1 a 3 microgramos por kilo cada 6 a 8 horas. Antibióticos solo vamos a utilizar en estos casos graves solo si estamos sospechando de ulceración o incluso ya en los casos más severos de una perforación hacia la cavidad abdominal. En estos casos también es muy importante tener presente que los casos crónicos de ulceración pueden sufrir una colonización bacteriana y vamos a tener una infección sobre la mucosa gástrica inclusive. Podemos utilizar, aquí solamente son ejemplos, podemos utilizar combinaciones de antibióticos como las penicilinas, el metronidazol, la gentamicina en casos en los que ya estemos sospechando rupturas, o podemos utilizar más convenientemente todavía monoterapias con antibióticos de mucho más amplio espectro, con los beneficios que tiene utilizar obviamente una monoterapia, como lo son un menor impacto sobre el metabolismo renal y hepático. En los casos más severos, donde definitivamente no se tolera la vía oral, vamos a retirar la vía oral de 24 a 36 horas. Ya a un extremo lo llevaríamos hasta 48 horas. Siempre vamos a iniciar la vía oral administrando alimentos que sean de fácil absorción, altamente digestibles, poco abrasivos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una selección adecuada de la alimentación. Tampoco pueden ser alimentos que estimulen el estímulo ácido gástrico. En este sentido estamos hablando de alimentación altamente proteica, que va a aumentar. La proteína es uno de los estímulos en la comida más potente para estimular la secreción ácida, ni tampoco alimentos que disminuyan mucho el vaciamiento gástrico. Me refiero a alimentos muy grasosos. El exceso de grasa en el estómago disminuye el vaciamiento gástrico. Ojalá dietas hipoalergénicas o al menos de fuentes de proteína novedosa en principio, y que no sean alimentos muy hipertónicos. Sí, recuerde que podemos llegar a producir una diarrea por el efecto osmótico. No vamos a hablar obviamente de este tema, pero sí es muy importante que cualquiera de estos pacientes que tengan una erosión o ulceración estén perfectamente bien hidratados y muy bien perfundidos. Recuerde que parte de los mecanismos de protección gástrica muy importantes es mantener una buena perfusión sobre esa mucosa que permita que los mecanismos de regeneración se activen y funcionen adecuadamente. Si tenemos pacientes mal hidratados o mal perfundidos, no vamos a conseguir que los mecanismos de protección intragástrica funcionen adecuadamente.
Dentro de este tema es muy importante que mencionemos el tratamiento contra el Helicobacter en perros y gatos. Recuerden que el Helicobacter es una bacteria intragástrica altamente especializada porque prácticamente este grupo es el único grupo de bacterias que son capaces de colonizar un estómago en condiciones casi que normales y que definitivamente en los seres humanos está comprobado sus efectos patógenos, entre ellos el carcinoma gástrico, que es una enfermedad muy común, muy maligna. También tenemos algunos tipos de linfoma, está definitivamente asociado con la enfermedad acidopéptica. En los perros y en los gatos, a pesar de los múltiples estudios que se realizaron, digamos hace unos 10 años y de los que todavía se siguen realizando estudios, a pesar de que es comúnmente hallado, la relación entre la gastritis y el Helicobacter en los perros y en los gatos todavía es muy incierta. Una gran cantidad de estudios encuentran que hay relación entre la gastritis y el Helicobacter, pero también hay múltiple cantidad de estudios que no encuentran tal relación. Lo que sí es cierto es que determinados pacientes, en determinadas circunstancias, se ven favorecidos con el tratamiento enfocado al Helicobacter. Simplemente aquí para mencionar algunos de los tipos de los helicobacterios de los perros. Recordemos que el Helicobacter pylori como tal, que es el que afecta al humano, de forma natural no afecta al perro. Puede llegar a afectar al gato, como lo vemos en esta otra diapositiva, además de estos otros helicobacterios que aparecen aquí en la diapositiva. El Helicobacter pylori sí puede afectar al gato, pero solamente ha sido reportado en muy pocos casos a nivel mundial. ¿Cuándo hacemos tratamiento para el Helicobacter? O sea, no debemos realizar el tratamiento en cualquier paciente al que simplemente le encontramos. Es muy común hallarlo en muy por encima del 50% de los pacientes. Incluso hay estudios que lo encuentran en el 100% de los pacientes. ¿Cuándo realizaríamos tratamiento? Cuando tenemos una gastritis muy severa, que llegue al punto de ser una gastritis erosiva o ulcerativa inclusive, y no tenemos ningún otro diagnóstico de otra causa que nos pueda estar generando esa gastritis. Cuando se descartaron cualquier otra cantidad de causas del vómito, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal, a eso sumémosles una biopsia en la que encontramos una gastritis severa con una infiltración severa, especialmente de linfocitos, y que llegan a ser tan severas que forman acúmulos linfoides como los que se observan en esta microfotografía. Cumpliendo esos 4 criterios, vamos a seleccionar ese paciente para realizar un tratamiento contra el Helicobacter. Los tratamientos que incluyen en la actualidad incluyen combinaciones de múltiples medicamentos. Se utilizó mucho, por ejemplo, la amoxicilina con el metronidazol y el subcitrato o el subsalicilato de bismuto, como lo mencionábamos en algún momento cuando vimos el bismuto. Se utilizaban también, por ejemplo, bloqueadores H2 con tetraciclinas y amoxicilina. Hoy en día uno de los tratamientos, existen varios, pero uno de los tratamientos más recomendados, que ha persistido durante varios años, es administrar un inhibidor de la bomba de protones más claritromicina más amoxicilina. Lo vamos a utilizar a estas dosis. Vamos a utilizar el omeprazol a 1 miligramo por kilogramo día, la claritromicina a 7.5 miligramos por kilo, 2 veces al día, y la amoxicilina a 20 miligramos por kilo, 2 veces al día. Hay que hacer una aclaración importante, y es que durante el tratamiento podemos tener un empeoramiento de los signos clínicos. O sea, muchos de estos pacientes no toleran bien el tratamiento, vomitan con mayor frecuencia, pero hay que advertirle al propietario que hay que ser persistente con el tratamiento. Y es muy frecuente que si estos animales, ya sea porque tuvieran su gastritis de origen primario en el Helicobacter, o que el Helicobacter se hubiera vuelto un factor agravante, lo que vamos a tener es que muchos de estos pacientes se van a beneficiar con esta terapia y van a disminuir o casi que desaparecer los signos clínicos asociados una vez disminuya la inflamación gástrica. Muchas veces nos llama la atención el por qué el uso de omeprazol o de otros antisecretores durante el tratamiento con el Helicobacter, y siempre lo relacionamos con el hecho de que es para que el paciente tolere mejor el tratamiento. Realmente esa es una de las causas, pero tenemos otras razones por las que utilizamos esas terapias con antisecretores. Una, obviamente ya la que acabamos de mencionar, va a mejorar los signos clínicos. El paciente no se va a sentir tan mal con una administración de antibióticos vía oral. Pero los otros efectos benéficos incluyen el incremento en la biodisponibilidad del factor de crecimiento epidérmico, disminuye la degradación de las inmunoglobulinas, va a incrementar la acción de los antibióticos al producir un pH más neutro, va a facilitar los mecanismos de coagulación intragástrico,
Recuerden que ahorita lo mencionamos. Entre más alto esté el pH, más estable va a ser el coágulo que se forma. Incrementan la concentración intragástrica de los antibióticos. Va a disminuir la viscosidad del jugo gástrico, va a retardar como efecto muy importante el vaciamiento gástrico, lo que va a hacer que el antibiótico, al menos el que se encuentra en el estómago, va a actuar de manera más persistente. Interfiere incluso, se cree que interfiere con sistemas como tal de la bacteria, favoreciendo el efecto antibacteriano de los antibióticos. Y aquí concluimos entonces el tema de la inhibición de la secreción gástrica y los tratamientos en gastritis erosiva y ulcerativa.